Hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, soy el pastor Daniel Cairus y es una alegría para mí seguir acompañándolos aquí en el repaso de lecciones tan importantes. Hoy veremos la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Será que realmente podemos comprobar? Hay evidencias que nos muestran que Jesús realmente murió y resucitó. Bienvenidos a este tema que será apasionante. La resurrección de Jesús es un tema principal para la fe cristiana. Es por eso que muchos han intentado invalidar esta creencia tan importante. Algunos dicen que realmente lo que hicieron los discípulos fue alucinar, que los 12 o que los 500 vieron una imagen de Jesús, pero que realmente no era real, que no se presentó físicamente allí. Otros van un poquito más allá y dicen que Jesús no murió en la cruz, que se desmayó y que cuando lo bajaron de la cruz es como que se reanimó. Otros van aún más allá y hasta parece gracioso. Dicen que Jesús tenía un hermano y tenía un hermano gemelo, que no había aparecido antes, pero que en ese momento aparece delante de sus discípulos y es como que ellos creyeron que era Jesús. Hay tantas evidencias de todo tipo, como vamos a ver en el repaso de hoy, que nos muestran que las personas intentan por todos los medios sacar de nuestra mente algo tan importante como la resurrección. La muerte de Jesús es muy importante para la fe cristiana, pero si Jesús no resucitaba, obviamente nuestra fe iba a ser totalmente vana. Y eso es lo que dice 1 Corintios, el capítulo 15, desde el versículo 16. Allí Pablo nos dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué quiere decir eso? Que si invalidamos la resurrección de Jesús, nadie de los que había resucitado antes realmente lo hizo. Y tampoco los que pueden resucitar después lo van a hacer. Y que si la muerte de Jesús quedó allí y no hubo resurrección, nuestros pecados siguen todavía sin ser cumplidos, sin ser perdonados, justificados por el sustituto, como hablábamos las semanas anteriores. Así que es interesante porque el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dejaron de existir, no existe esperanza. ¿Será que hay evidencias que podamos decir y confirmar de que realmente Jesús murió y resucitó? Bienvenido, porque de eso hablaremos en esta semana. Hay algunos cristianos que piensan que cuando una persona muere ya se define su destino, que inmediatamente se van o al cielo o al infierno. ¿Será que esto es así? Vamos a empezar a analizar este tema que es, sin lugar a dudas, apasionante. Y hay tantas diferencias que podemos encontrar en diferentes denominaciones. Yo quiero compartir contigo un versículo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y también el 18. Dice así, cuando le vi, dice Juan, cuando vio a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es interesante porque para los judíos, aquel que tenía las llaves de la muerte y del Hades únicamente podía ser Dios mismo. Por eso Juan está mostrando aquí una vez más, como lo hace en su evangelio, que Jesús es Dios, que Él tuvo poder sobre la muerte y como tuvo poder sobre la muerte, sigue vivo, resucitó y traerá con Él a los que durmieron en Él. Por eso es tan importante que nuestra esperanza pueda estar basada en Jesús. Ese hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús no solamente lo podemos comprobar desde la parte bíblica, sino hay testigos oculares de que eso realmente fue así. Así que vamos a hablar sobre eso. Una de las cosas que es importante recordar es lo que pasó en esa tumba. La tumba fue sellada. Jesús muere un día viernes y entonces es sepultado, nada más ni nada menos que por allí José de Arimatea y acompañado por Nicodemo. Es depositado en una nueva tumba que había sido labrada en una roca, nueva para Jesús.
ese era el lugar, una piedra grande que cubría eso. Allí quedó la esperanza aparentemente de esos seguidores de Jesús. Aparentemente parecía un fracaso. Pero se empezó a hablar que el mismo Jesús había dicho por lo menos 3 veces a sus discípulos y a otros que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Fue así que los líderes religiosos empezaron a buscar ayuda y decir, necesitamos sellar esa tumba, necesitamos que haya personas, soldados romanos, personas que puedan vigilar eso para que los discípulos no se roben el cuerpo de Jesús. Y entonces empiecen a difundir que realmente Jesús resucitó como Él había predicho. Es interesante porque Satanás empieza a hacer varias cosas previo a la muerte de Jesús. Buscar a los fariseos, buscar el corazón de Judas para traicionar a Jesús, empieza también a llevar a los discípulos a tener miedo. El mismo Jesús les dijo, cuando ustedes se den cuenta que me están llevando, que saquen al pastor, las ovejas serán dispersadas, van a tener miedo. Y de hecho los discípulos huyeron. Incluso Pedro, que era uno de los más cercanos a Jesús, lo niega a Jesús. Esas imágenes previas, esos momentos previos a la cruz, fueron muy importantes para ver qué decisión nosotros tomamos en medio de una escena tan importante, no solo para nuestro mundo, sino para todo el universo. Se estaba jugando en esa oportunidad el destino de todos, desde Adán y Eva en adelante. Es por eso que este tema es tan valioso para que podamos recordar. Sellar la tumba. Será marcada para que realmente nadie pueda hacer algo por ellos. Pero ni sellar la tumba, ni poner soldados, ni que las huestes de los ángeles caídos de Satanás estén allí resguardando, vigilando esa tumba, pudieron hacer algo con el poder de Jesús. Es más, todo lo contrario. Jesús demostró que su poder está por encima de todo poder humano y de todas las huestes del enemigo. Solamente lo que hicieron al sellar la tumba y al poner toda esta vigilancia fue mostrar esto, que el poder de Dios está por encima de todo. Y si ese poder de Dios pudo resucitar a Jesús, claramente podrá resucitar a todos aquellos que descansamos en Él. Hay un detalle que es importante resaltar, hablando de la tumba sellada y de los días que Jesús pasó en la tumba. Hay varios debates con relación a esto. Una expresión que tuvo Jesús que la encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Uno puede pensar rápidamente y decir, si Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, ¿cómo puede ser que pasaron 3 noches si solamente estuvo el viernes a la noche y el sábado a la noche? Si te gustaría que hablemos más sobre esto, puedes allí dejar tu pregunta. Pero simplemente voy a resumir en que había un método de inclusión que era utilizado en el lenguaje oriental, que una parte del día ya era considerado como el día completo. Por eso se cree que Jesús estuvo el viernes completo, el sábado completo y el domingo completo, aunque sabemos que en realidad fueron, para nuestra manera de ver, casi 2 días. Parte del viernes, parte del domingo y todo el sábado. Sin embargo, para el pensamiento judío fueron 3 días y fueron también 3 noches completas. Pero si quieres conocer más de esto, nos gustaría mucho hacer un video para contarte un poquito más sobre esto. Es importante también recordar que Jesús ha resucitado. Que esa frase, ha resucitado, era tan importante como la frase que vimos la semana anterior, es consumado es. Consumado es nos muestra que Jesús había cumplido algo. Pero eso que había cumplido Jesús no tenía ningún sentido si no aparecía la frase ha resucitado. La resurrección de Jesús es la garantía de que Él tuvo poder sobre la muerte y que lo tiene todavía. Hay una cita que me gustaría compartirte. Dice, la victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró en la cruz y se confirmó con la tumba vacía. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo.
exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que Él finalmente moriría. El enemigo de Dios se dio cuenta que todo lo que había hecho previo a la muerte de Jesús, como habíamos dicho, la traición de Judas, la negación de Pedro, el huir de sus discípulos, poder llevar a las personas, a los líderes religiosos a ir contra Jesús y a que ellos puedan incentivar a los otros a decir crucifícale, todo eso, toda la tumba sellada, los romanos cuidando, los soldados romanos cuidando, toda esa seguridad, las huestes de él allí, nada de eso valía la pena. El poder de Dios estaba por encima de todo y él estaba viendo ahora de forma real las consecuencias de su mal accionar durante tantos años. Pero ya era tarde para él. Él no había decidido aceptar lo que Jesús estaba haciendo. Se dio cuenta que había terminado su misión. Pero la misión de él continúa. Él sabe que no puede lograr la victoria sobre Jesús, que Él ya lo hizo, que Él ya demostró de forma gráfica que murió, que dio el precio por nosotros, que resucitó garantizando eso. Pero ahora lo que quiere hacer es buscarte a vos y buscarme a mí. Que nosotros nos demos cuenta en nuestra propia vida que no es necesario quizás Jesús para nosotros. Y va a intentar por todos los medios, como en el tema de la resurrección, creer que eso es simplemente algo irreal. Es algo que otros pensaron. Pero yo quiero llevarte a la siguiente reflexión. ¿Morirías por algo que no es cierto? Los discípulos de Jesús estuvieron todos dispuestos a morir por Él. Fueron mártires y nadie muere por algo que sabe que no es verdadero. Es por eso que vamos a ver hoy que hay testigos oculares de ese suceso, de la muerte de Jesús, pero también de su resurrección. Y una de las evidencias más interesantes de que Jesús murió y que Jesús resucitó y tiene el poder para resucitar es que muchos, cuando Jesús murió, resucitaron con Él. Ustedes saben que hubo dos momentos, dos terremotos. Uno, el terremoto cuando estaba en la cruz y otro terremoto cuando fue la resurrección de Jesús. En ese terremoto y en esa muerte de Jesús empezaron a abrirse también los sepulcros y empezaron a resucitar los santos que habían dormido creyendo en Jesús. No sabemos cuántos fueron, pero sí sabemos que se presentaron a muchos. Vamos a leer esto en Mateo capítulo 27, versículo 51 al 53. Mateo capítulo 27, versículo 51 al 53. Y la palabra de Dios dice así con relación a este hecho tan importante. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¿Te imaginas? Santos que resucitan en ese momento. Personas que aparecen como con cuerpos, mostrando que realmente Dios a personas que ya han muerto hace un tiempo puede regenerarlos y mostrarlos de forma corporal nuevamente. No resucitaron como espíritus, no resucitaron como almas o como parecidos a fantasmas, resucitaron con cuerpos y muchos lo pudieron ver y ellos fueron testigos del poder de Jesús también. Ninguno de ellos habló de las experiencias que habían tenido en el sepulcro. Porque como ya hemos hablado, no hay experiencias que uno pueda vivir después de morir. Uno no define su destino inmediatamente, si va al cielo o al infierno, sino simplemente a partir de esto también podemos darnos cuenta que eso pasará en el momento que Jesús resucite a todos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esos hombres que fueron testigos del poder de Dios y de la resurrección y que aparecieron a muchos? Algunos creían en algún momento que simplemente habían dejado de existir, que vivieron su vida normal, su vida física y murieron. Sin embargo, creemos a partir de una cita bien interesante, el deseado de toda la gente, es la página 744, un libro que si no lo conoces te invito a obtenerlo. Dice así: ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro.
Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos sido resucitados con Él. Qué interesante que cuando Jesús asciende a los cielos, también ellos ascienden hasta el verdadero trono. Ellos aparecieron, dice allí, en la santa ciudad, en esa santa ciudad que era la Jerusalén terrenal. Pero el poder de Dios no solamente nos hace resucitar para seguir viviendo en esta tierra, sino de manera especial para irnos y ser trasladados hasta la santa ciudad, la nueva Jerusalén que Dios tiene preparada para nosotros. Te invito a mirar esta historia ahora desde la perspectiva de los fariseos, de los líderes religiosos, de aquellos que habían hecho todo también para dejar a Jesús en la cruz y que el cristianismo que recién empezaba a aparecer pueda desaparecer desde sus raíces. Lo intentaron todo, sin embargo no lo lograron, porque cada vez eran más personas las que decían que habían visto a Jesús o que conocían a alguien que lo habían visto luego de ser resucitado. Tenemos testigos de que Cristo ha resucitado y algunos de ellos, en primera instancia, podemos mencionar a María Magdalena y otras mujeres, las cuales Jesús se presentó ese mismo domingo. Y algo interesante para destacar aquí: cuando María Magdalena lo iba a tocar a Jesús, él dijo: no me toques, porque todavía no he ido al Padre, todavía no había ascendido al Padre. Y ya era domingo y él había muerto el viernes. Para aquellos que creen que una persona va directamente al cielo o al infierno, claramente Jesús mismo nos da evidencias de que no es así. No es inmediato eso. Lo que hacemos es esperar la segunda venida de Jesús para entonces sí ir al lugar que tenemos que ir. ¿Existe el infierno? Bueno, ese es todo otro tema para otro momento también. Pero sin lugar a dudas el cielo es real. Y Jesús ascendió al cielo luego de estar con sus discípulos durante 40 días. Aparecerse primero a estas mujeres, luego aparecerse también a los discípulos en el camino a Emaús, que decían: ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras. Jesús tenía el interés de poder consolar a aquellos que se sentían tan solos por la pérdida de su Maestro. También apareció a sus discípulos en el aposento alto. Empezaron a verlo, empezaron a tocar, a darse cuenta que sus heridas en las manos eran reales. También se apareció Jesús luego a los 500, a más de 500, dice la Biblia, que fueron testigos en el mismo momento de que Jesús había aparecido. También Jesús se aparece en la playa cuando finalmente restaura la vida de Pedro y le pregunta por 3 veces: ¿me amas? Porque él no quería irse sin dejar sus cuentas al día con uno de sus discípulos más queridos también. Así que hay varios testigos que vieron a Jesús, que no lo vieron como una ilusión, como un fantasma, como algo espiritual, lo vieron de forma física. ¿Recuerdas Tomás, la historia de Tomás? Los discípulos ya lo habían visto, pero Tomás no se encontraba en esa oportunidad. Y entonces Tomás dijo: bueno, yo en realidad necesito ver sus heridas, tocar sus manos, ver si realmente el que dicen que resucitó es Jesús o es un gemelo, ¿no? Como algunos se animan a decir todavía. Y realmente Jesús confirmó a Tomás y le mostró que realmente esto era así. Me gusta ese versículo y quiero invitarte a buscarlo. Juan capítulo 20, versículo 28 y 29. Dice allí: entonces, en esa escena que estamos hablando de Tomás, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A mí me encanta el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el libro escrito para la segunda generación. Juan es el último eslabón de los discípulos vivientes, aquel que conoció a esa generación de los hijos o hasta nietos de aquellos que habían participado quizá de la multiplicación de los panes y los peces, aquellos que creían en Jesús por lo que habían visto. Pero ¿qué con aquellos que tienen que creer la palabra de aquellos que lo vieron, pero que no lo vieron por su propia cuenta? El Evangelio de Juan es apasionante porque todos los milagros que se registran allí, en todos ellos Jesús utiliza únicamente su palabra para hacer el milagro. Juan nos está diciendo: la palabra de Dios tiene el mismo poder que su toque. Quizá no hemos visto físicamente presente a Jesús. Nosotros no hemos sido testigos oculares de su resurrección.
Pero tenemos la palabra más segura, el testimonio de aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que ellos sí vieron. Y eso ya también es suficiente para entender que si hay personas que están dispuestas a dar su vida por eso, seguramente es real. Hay evidencias que nos muestran que realmente Jesús murió y que Jesús resucitó. Y así como hay evidencias para eso, también tenemos la esperanza maravillosa de que Jesús regresará y aquellos que durmieron creyendo en Él también serán resucitados. Otro tema bien interesante es que Jesús aparece como las primicias de aquellos que durmieron. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 20, allí Pablo menciona algo bien interesante. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias tenían que ver con una antigua práctica agrícola que tenían los judíos. Era la presentación de los primeros frutos, de aquellas primicias de los diferentes productos que la tierra les había dado. Y tenían dos connotaciones diferentes. La primera es obviamente reconocer que Dios había acompañado el proceso, mostrar el comienzo de la cosecha. Y lo otro, mostrar la calidad de la cosecha que ellos tenían. Entonces las primicias que menciona aquí Pablo es que Jesús es una primicia para los que durmieron, porque también nosotros seremos resucitados al igual que Él. Pero también lo menciona desde la perspectiva de la calidad, que así como Cristo resucitó y resucitó de forma corporal y fue glorificado, así también de la misma calidad serán resucitados aquellos que murieron creyendo en Jesús. Qué interesante es saber que tal vez nosotros no llegamos a la perfección de Jesús, no hemos llegado a su santidad, que quizá vayamos al descanso hacia una inclinación ascendente de buscar siempre seguir a Jesús, pero quizá no lo logremos. Pero cuando seamos resucitados, ahí seremos glorificados y tendremos la misma calidad de resurrección que Cristo. Seremos como Cristo. Hay algo interesante que me gusta hablar siempre cuando sale este tema. No sé si conoces a Usain Bolt, uno de los hombres más veloces de toda la historia. Y había un compañero jamaiquino también, al igual que él, que una vez se le hizo una pregunta en una entrevista y la pregunta era así: ¿por qué sigues compitiendo si sabes que siempre Usain Bolt te ganará? Y entonces él respondió algo que quedó grabado para siempre en los competidores también. No importa si él me gana o no, obviamente me gustaría ganarle, pero lo interesante es que cada vez que yo compito con él, que lo pongo a él como referente, yo supero mi propia marca. Y creo que de eso se trata, el buscar ser como Jesús en esta tierra. Porque a pesar de que no lleguemos a tal vez la sanidad, la santidad que Él tuvo, sí lograremos superarnos cada día nosotros mismos. Pero será en la resurrección donde resucitaremos, como decíamos recién, con la misma calidad de Cristo, para vivir la misma experiencia de Cristo, estar en el trono de Dios y formar parte de la eternidad junto a todos aquellos que también estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que creían. Así nos encontraremos, como hablábamos semanas anteriores, con Moisés, con Elías, con estas primicias que resucitaron también en el momento de la crucifixión de Jesús. Nos encontraremos con todos los que de diferentes edades aceptaron el ministerio de Jesús, el sacrificio de Jesús. Algunos mirándolo de lejos, otros presenciándolo allí y otros como nosotros sin verlo, pero creyendo de la misma manera. Qué bendición es saber que tenemos la garantía de que Jesús murió y resucitó. Y también tiene el poder para resucitar a aquellos que desde Adán y Eva creyeron en su palabra. Y es interesante porque eso nos lleva a vivir una vida diferente. Martín Lutero, el conocido reformador, dijo una vez: vive como si Jesús hubiera muerto ayer, resucitado hoy y como si viniera mañana. Esa es la manera que tenemos para vivir. Tener la seguridad de que la muerte de Jesús pasó hace tan poco, pero que hoy estamos viendo su resurrección, que eso nos tiene que llevar a hablar a otros de que esto es real, que esto es algo cotidiano, que esto no es algo que pasó hace 2000 años y listo, y que no interactúa, que no interviene en mi vida, sino todo lo contrario, es tan real hoy y que Jesús viene a buscarnos mañana. ¿Qué experiencia tan diferente viviríamos si haríamos esto en nuestra propia vida? Creo que esa es la invitación que quiero hacerte al finalizar nuestro repaso de hoy. Saber que Jesús realmente ya hizo todo
por nosotros. Nuestra parte es simplemente aceptar, es creer, es saber que eso se va a efectuar delante de nosotros. Creamos o no creamos, Jesús va a venir. Si tú crees en Jesús, Jesús va a venir. Si no crees en Jesús, Jesús vendrá igual. El gran tema es de qué lado estaremos en ese momento. Y quiero invitarte para que realmente puedas decidir hoy una vez más que quieres estar del lado de los que creen, de aquellos que entienden que en este mundo hay aflicciones, hay dolor, que a pesar de que todo eso Dios puede ayudarnos a pasar de la mejor manera las diferentes dificultades. Pero no es este el lugar que Dios tiene pensado para nosotros, sino que es ese lugar a que Él nos quiere llevar, ese lugar donde no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte, porque todas las primeras cosas habrán pasado, y donde Dios hará como habitación, como lugar de su trono, esta tierra, y restaurará todas las cosas a su estado original. Veremos nuevamente todo delante de nuestros ojos y disfrutaremos para siempre lo que Él tiene, ya sin la posibilidad de volver a pecar, solamente recordando que habrá algo que nos hará reflexionar o pensar y ver como señal de aquello que pasamos aquí en la tierra. Y serán nada más ni nada menos que las señales de la cruz en el cuerpo de Jesús. Esas señales en sus manos, en sus pies, que podremos ver por toda la eternidad, recordando que el precio que Él pagó por nosotros es tan alto que nosotros hoy en esta tierra necesitamos elegir seguir sirviéndolo a Él, seguir adelante en el camino que Él tiene para nosotros. Que Dios te bendiga, que puedas seguir repasando y seguir con nosotros aquí, conociendo más acerca de los temas tan importantes que tiene la Biblia para nosotros. Deseo que este tema te haya ayudado tanto como a mí, que nos llene de esperanza por todo lo que se viene, que a pesar de los dolores y sufrimientos que podemos pasar en la tierra, hay algo preparado para nosotros de manera especial. Sabes, hay mucha gente que necesita escuchar de esto. Y gracias a Dios que Él nos permite compartir estos videos. Por eso queremos invitarte una vez más a que puedas compartir estos videos, que puedas interactuar con ellos, que le puedas poner me gusta, compartir con tus seres queridos. Y también que puedas empezar a poner tus preguntas para que podamos tener otro espacio especial para poder responderlas, para profundizar en algunos aspectos que son bien interesantes para que también otros puedan conocer las enseñanzas que la Biblia ofrece para ellos. Que Dios te bendiga y nos vemos entonces en el próximo repaso de la semana que viene.